bien? ¿Sí? Vale, pues a mí me gusta empezar mi trabajo con una sonrisa. Yo creo que eso ya es el 80% de lo que vas a hacer y en esta ocasión la sonrisa es pues de gustirriní, ¿no? Es un placer estar con vosotros aquí, con vosotras aquí, aunque sé que hay necesidad de café por lo que veo, pero bueno. Quiero dar las gracias especialmente a Emilio por la confianza y por haberme dado la oportunidad de compartir hoy aquí. Y mi disposición durante estos 20-25 minutos es la de agricultor. Voy a lanzar una serie de semillas diversas. Voy a esforzarme mucho en que esas semillas toquen tierra, pero no sé si voy a ser capaz de hacer la recolección, de hacer la cosecha. Entonces, eso depende de las personas que estáis en esta ocasión ahí al otro lado, que quizá alguna semilla pues quede por ahí colocada y luego pues después de regar, sembrar y fertilizar y estas cosas que se hacen en el campo, pues den unos buenos tomates, unas buenas lechugas o lo que toque, ¿vale? Pues esta es la pregunta que va a guiar la charla y que va a guiar el taller posterior. ¿Cómo fomentar equipos de innovación desde un enfoque de aprendizaje y además potenciando la diversidad, ¿no? Que es un aspecto transversal en el tema o en la temática del FOCA de este año? Y la verdad es que cuando yo leo esto, pues veo como una especie de amasijo, ¿no? De muchos conceptos, incluso de algunos que no están, pero van a estar en la charla, como por ejemplo el jazz y el desarrollo organizacional, que me van a servir de vehículo para poder usar algunas metáforas, algunos ejemplos que nos estimulen el cerebro y también un poquito el corazón. Este es el modelo que vamos a seguir. Son 5 pasos. Lo vamos a seguir de una manera muy metódica y voy a ir lanzando algunas pistas, algunas ideas que luego pues con las personas que hayáis escogido hacer el taller que facilitar esta tarde, pues darle un poquito más de forma. Entonces, la primera pauta o el primer aspecto nos plantea que para conseguir eso necesitamos crear un entorno. Es muy difícil conseguir un equipo de innovación si no tenemos las condiciones adecuadas. Como esto es difícil de lograr y he podido escuchar a algunas personas que hablaban de una experiencia muy directa en vuestro sector, de lo costoso que es esto, ¿no? Y los ritmos y cómo esto no es fácil, a mí me ayudó a entenderlo mi pasado como químico. Yo fui químico en una vida anterior e incluso llegué a hacer 2 años de doctorado y luego dije hasta aquí, ya está bien. Pero la persona que me llevó a mí al mundo de la química es este señor. Este señor para mí, además de un profesor, fue un maestro. Fue profesor mío en COU y un día en un laboratorio él tenía mucho interés en que además de saber formular el permanganato potásico, pues que fuéramos al laboratorio y viésemos qué aspecto tenía y cómo cambiaba de color cuando se oxidaba y estas cosas. Así que tenía un énfasis en que aprendiésemos haciendo, no solo estudiando. Un día en el laboratorio se me acercó y me planteó una reflexión que en ese momento yo creo que no entendí y que muchos años después vino a mi cabeza y dije, anda, ahora ya he entendido lo que me quiso decir Tomás. Él me dijo, tú puedes tener los mejores reactivos, puedes gastarte mucho dinero en unos reactivos muy puros, en unos reactivos muy buenos, pero si no tienes las condiciones adecuadas de reacción, esos reactivos no van a funcionar. Claro, en el momento lo di un sentido puramente químico y dije, pues es verdad, ¿no? Yo si mezclo 2 cosas y no consigo unas condiciones de presión o de temperatura adecuadas o de cantidades o de proporciones, va a dar igual lo bueno que sea, va a dar igual lo puro que sea. Claro, pero cuando me fijo en la faceta humana, cuando me fijo en cómo esto influye a la hora de crear un equipo de innovación, tan importante es la materia prima, tan importante es el reactivo como las condiciones que generemos. Así que esa es la primera pauta o el primer aprendizaje. Como os comentaba, voy a ir contando algunas historias a lo largo de la charla. La primera se titula Ritmo y Swing. Ritmo y Swing es una historia que me lleva a 2013. Estaba en Madrid con 2 amigas que conocí en el Festival de Jazz de Vitoria, Soraya y Pilar, y fuimos a ver una exposición de la Biblioteca Nacional de España que hablaba de cómo se había vivido el jazz en nuestro país. Ahí tenéis el cartel de esa exposición que fue, como os digo, a finales de
2012, primeros de 2013, y cuando llegué a la exposición, en la recepción, en la entrada de la expo, había un cartel con una frase de Michelle Obama que me impactó muchísimo y que es la que da origen a esta historia que os voy a contar, que es real, ¿vale? Luego os contaré cuál fue la frase. El protagonista de la historia es este músico. Que levante la mano quien sepa quién es este señor. ¿Alguien sabe quién es? Que levante la mano quien no sepa quién es este señor. ¿Sí? Vale, este señor, os apoyo, es Duke Ellington. Quizá a alguno le suene el nombre, Duke Ellington. Duke Ellington fue uno de los músicos más importantes del siglo pasado y su orquesta, su Big Band, fue muy reconocida. De hecho, él, entre los años 1927 y 1945, fue capaz de sobresalir dentro de las bandas de swing desde un enfoque de diversidad. Así que un día llegó a sus músicos y les preguntó: ¿cómo podemos hacer que nuestra banda se distinga cuando por la radio está sonando una determinada orquesta? ¿Cómo apoyamos a nuestros oyentes a que sepa que somos nosotros? Y preguntó a su gente, juntó a su orquesta y antes de ponerles a tocar les dijo: oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos conseguir esto? Y casualmente uno de sus trompetistas había tenido un atranque en el baño esa misma mañana. En el proceso de desatranque del desagüe, el palo se había separado de la ventosa del desatascador. Así que, curioso, cogió esa goma que tienen los desatascadores y la puso delante de su trompeta y se dio cuenta cómo moviendo, lo habréis visto quizá en algún concierto, esa especie de ventosa conseguía modificar el sonido de la trompeta. De hecho, el sonido de la trompeta pasa a ser como un sonido de elefante, muy selvático. Así que incorporó esa innovación en su orquesta, en un inicio con desatascadores, luego se fue dando mayor sofisticación al tema, y eso hacía que la gente cuando escuchaba la radio sabía exactamente que era su orquesta. A eso lo llamó estilo jungla. Y eso hizo que atrajera muchísimo talento a sus atriles durante los años posteriores. De hecho, tenía probablemente los mejores músicos de jazz en sus atriles tocando en esa época de su Big Band. Sin embargo, aunque él era un brillante músico y un gran compositor, muy excelente en sus formas y además sabía dar mucha libertad a sus músicos, así que él era muy bueno escribiendo, pero también en un momento determinado señalaba a un músico y ese músico se podía levantar y expresar con su instrumento su visión de la música que estaban tocando. Así que sabía combinar rigor con libertad, sabía combinar estructuras, reglas con capacidad de aportación, cooperación, participación, términos que son muy presentes en vuestras organizaciones. Pero después de la Segunda Guerra Mundial vino una gran crisis, hubo un cambio social. La gente ya no iba a bailar swing, que era la música que hacía la orquesta, a los salones de baile. La gente empezó a ir a clubs de jazz que habréis visto en películas, con mucho humo, en sótanos, y como mucho había 3 músicos, 4 músicos, 5 músicos en escena, más que nada porque no daba para mucho más el escenario, nada que ver con aquellos grandes salones. En esa situación, las grandes orquestas de jazz empezaron a desaparecer. Fueron cayendo una tras otra como moscas. De hecho, los propios músicos de las orquestas se salían de las orquestas y montaban sus pequeños grupos de jazz. Así que Duke Ellington se encontró en una situación de crisis y preguntó una vez más a su orquesta: ¿qué podemos hacer? Y en esta ocasión uno de sus saxofonistas dijo: ¿por qué no aumentamos el número de emisiones por radio y así aumentamos nuestros ingresos por royalties? Cuando tú, una emisora, emite tu música, supuestamente te pagan los derechos de autor. Ya que no nos contratan para tocar en directo, juguemos con las emisoras de radio. Bueno, esto ayuda a que la orquesta no se disolviera. De hecho, fue la única orquesta que no se disolvió durante la gran crisis de las big bands posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero la dejó muy tocada. Muchos músicos, mucho talento se fugó, y en esa situación de casi bancarrota, de mucho escepticismo y de mucha renovación de sus propios músicos, le llega la oportunidad en 1956 de tocar en el Festival de Newport. Newport es una praderita que hay cerca de Nueva York, un festival de verano muy bonito, y Duke Ellington acepta. Sabe que puede ser el fin de su orquesta, pero también sabe que si las cosas salen bien, puede que la orquesta remonte. Así que fleta ese autocar
monta su orquesta. Fijaros que llamar a esto una orquesta es un eufemismo, o sea, se habían quedado pues en 4 músicos. Sin embargo, acepta. Esta es una foto de ese concierto y fijaros que Duke Ellington está en una posición atípica. Está metido encima de su gente, cosa que no solía hacer, y está cometiendo un error de principiante. ¿Qué error observáis ahí? ¿Qué se dice siempre cuando alguien sube a un escenario, sea actor? Que no des la espalda a tus clientes, no des la espalda a tus usuarios. Tienes que estar atento, tienes que estar observando cuáles son sus reacciones para poder manejar el equipo, para poderlo gestionar. Pues ese error hizo que en un momento determinado, cuando Duke Ellington vuelve a su piano, observa que la gente se está marchando, como ha ocurrido aquí hace un momento, ¿no? Pues hay un montón de gente que llega y de repente café, ¿no? Y ya no hay otra y se marchan. Claro, esa situación pues deja a la banda en una situación de descomposición, de no saber muy bien qué hacer. Y Duke Ellington se teme lo peor, es decir, esto es el fin. A la gente ya no le gusta lo que tocamos, la gente se marcha al aparcamiento que estaba al otro lado de la pradera, donde se estaba celebrando los... En fin, se acabó. Y en ese momento recoge una vieja pieza y le da un espacio de improvisación a uno de sus becarios, por así decirlo. El último que había llegado a la orquesta es este saxofonista, Paul Gonsalves. No sé si alguien toca instrumentos de viento, no sé si se aprecia. ¿Veis la vena de la frente? Sí, eso significa que estás soplando un montón. Así que Paul Gonsalves, agradecido de esa oportunidad que le da su jefe, que le da su líder de oye, levántate y toca, dice, esta es la mía. Y se pone a tocar como si se fuera a acabar el mundo. El resto de sus compañeros, lejos de verse amenazados, lejos de ver sus egos en peligro, le empiezan a animar. Así que el batería, el contrabajista, incluso los que no pueden tocar animan con silbidos, con vítores, con palmas. Crean un colchón para que ese compañero en ese momento pueda seguir creando, pueda seguir improvisando. Así que toda la orquesta se une en bloque y respalda a Paul Gonsalves. En ese momento, una chica rubia que está en las primeras filas pegada al escenario se levanta poseída por una especie de clímax musical y empieza a bailar. Aquí diríamos que se armó la Mari Morena, como era rubia, pues diríamos se armó la Mari Rubia, ¿no? Como estamos. La realidad es que esta chica hace un efecto arrastre en el resto de la gente que está alrededor y entonces surge una oportunidad. Desde una situación de caída libre, algo ocurre en nuestros usuarios, algo ocurre en nuestros oyentes y surge la oportunidad. En ese momento Duke Ellington está sentado en el piano. Duke Ellington ve por el rabillo del ojo a sus usuarios. Duke Ellington reconoce esta oportunidad y la aprovecha. Así que lanza a toda su banda a dar lo mejor de ellos aprovechando esa oportunidad. Y el concierto acaba, foto de la revista Life, de la pradera donde se estaba celebrando el concierto, con la gente corriendo de nuevo desde el aparcamiento hasta llegar a pie de escenario. Espero que esto no ocurra ahora con la gente que se ha ido a tomar el café. Bien. Al día siguiente, un periodista de Le Monde, del periódico francés, después del gran fuego de artificio con que se cierra la actuación, le pregunta a Duke Ellington, ¿qué ocurrió ayer? ¿Cómo conseguiste volver otra vez a estar en el punto álgido? Y Duke Ellington contestó, un problema es nuestra oportunidad para demostrar lo que valemos. Y ese fue el titular que apareció, si buscáis en internet, Ellington is back, y esta frase es la que aparecía resaltada. Para las personas que compartamos el taller esta tarde, reflexionaremos sobre esto un ratillo, ¿vale? Quedaros con la idea porque yo creo que puede darnos alguna pista. ¿Y cuál era la frase de Michelle Obama? Entonces, la frase de Michelle Obama que me encontré decía, probablemente no hay mejor ejemplo de democracia que el de un conjunto de jazz. Libertad individual, pero responsabilidad hacia el grupo, responsabilidad hacia el equipo. Bueno, interesante. O sea que la cuestión es pasar del mi al we. Y esto no es fácil a veces. Esto implica correr ciertos riesgos, esto implica cambiar estas estructuras con este aspecto por cambiar a este tipo de estructuras con este aspecto. Y esto no siempre es sencillo.
Vamos con la segunda pauta, con el segundo paso en el modelo, y es cómo gestionamos los paradigmas. Yo la primera vez que escuché la palabra paradigma, que además se la escuché a José Rador, que sé que es una persona que algunos conocéis, dije, ¿y esto qué es? Y me ayudó a comprenderlo mi ahijada. Mi ahijada, segunda historia, me enseñó qué significa donde hay patrón no manda marinero. Y esto lo aprendí con una niña de 6 años que a veces me acompaña en las charlas y es esta. ¡Ah, qué rica! Yo la quiero un montón. No es pasión de padrino, pero es mi ahijada y para mí es... Bueno, no hay más que verla. Hay veces que viene conmigo y me ayuda a repartir las plantillas de los talleres y, bueno, se toma su papel muy en serio. Hay veces que sus padres me piden que haga de canguro y me dicen, oye, estás libre el viernes porque vamos a ir al teatro y luego a cenar, te puedes quedar con la niña, y yo sí puedo, encantado. Entre otras cosas porque aunque fui químico en una vida anterior, ahora estudio psicología y una niña de 6 años es una cobaya excelente para probar cosas. Más que nada para ver si Piaget y Vygotsky siguen... o sea, su madre lo sabe, tengo un consentimiento escrito, delego todo tipo de traumas en el futuro, o sea, esto está todo formalizado. Bueno, esta es mi ahijada. Así que después de media hora de instrucciones de su madre, ¿no? Mira, si la pasa esto está aquí, media hora así, yo, vale, vale, Isabel, vale, Isabel, ya se van, me quedo con mi ahijada y digo, voy a experimentar un poco, que he estudiado esto de los estadios de Piaget, y a ver. Y la digo a mi ahijada, mira, toma esta cuadrícula, toma este rotulador, tienes que entrar por alguna de las líneas de la parte superior, salir por alguna de las líneas de la parte derecha, a ver qué tal lo hace. Y después de un minuto en el que procesa la orden que la doy, no sé si llegáis a distinguir que hay como un caminito muy fino que ella repasó con su rotulador, con mucha delicadeza para no salirse, y yo la felicité, la dije, muy bien, cariño, lo has hecho muy bien, y se puso muy contenta, sonrisa de oreja a oreja, carreras por los pasillos, me subo a la cama y salto, baja de ahí, que tu madre nos va a reñir, venga, pues al sofá, baja de ahí, que te vas a caer, vale. 2 horas después con mi ahijada son como 10 capítulos de Pocoyo así en tándem, todos, uno detrás de otro, alguno de Peppa Pig entre medias para desengrasar, sí, esto es mi ahijada. Bueno, pues 2 horas después la digo a mi ahijada, oye, cariño, mira, toma esta cuadrícula, toma este rotulador, tienes que hacer lo siguiente, entra por alguna de las líneas de la parte superior, a ver qué tal lo haces. Y la niña hace esto. No sé si se llega a distinguir, pero el caminito que había subrayado la vez anterior lo vuelve a repasar. Y no me queda otra que felicitarla. Ha hecho lo que le ha pedido. Así que, muy bien, cariño, carreras por el pasillo, otra vez a saltar de la cama. Digo, venga, vale. 12:30 de la noche. Llave en la cerradura, llegan sus padres, la niña sin acostar. Bueno, Isabel era la madre, ¿recordáis? Que sé que te gusta acostar a la niña, no parece muy cansada. La niña estaba ya mimetizada con el sofá, así descoyuntada. Vale, le ayuda a ponerla el pijama, la acompaña a la cama. Cuando ya la meto en la camita, la digo, oye, cariño, digo, ¿te la has pasado bien? Sí, ¿quieres que venga otro día? Sí, digo, vale. Digo, pero te voy a pedir una cosa antes de que te vayas a dormir. Digo, toma una cuadrícula, toma un rotulador, tienes que entrar por los lugares. ¿Sí? ¿Y qué hace mi ahijada? Pues mi ahijada lo que hace es volver a repasar por tercera vez lo que ya había hecho. Y no me quedó otra que felicitarle. Ya me miraba con unos ojos asesinos, como en plan, lárgate, pesado, ¿vale? Así que cogí el papel, todavía lo conservo y me marché a casa. Pues esto significa donde hay patrón no manda marinero. Llega un punto en el que las líneas finas que en un momento existieron, tú puedes asegurar que no hay otra manera distinta a hacer esas cosas distintas a tu caminito, a tu patrón, y vamos, lo aseguras por encima de mi cadáver. Esto es curioso y esto nos pasa. Y cuando trabajamos en equipo, desde mi experiencia, esto es lo que supone que un equipo funcione o que se rompa. Lo aprendí viendo a los Martínez durante un verano bajar a la playa. Los Martínez es una familia, él ingeniero aeronáutico, muy ingeniero, y la familia era más que los del Cuéntame. ¿Cómo se llaman estos del Cuéntame? Que ahora no me acuerdo. Estos, los Alcántara. Pues están el señor Martínez, la señora Martínez, las abuelas por ambas partes, el abuelo por parte de ella, 3 niños y una tía. Así que verles bajar a la playa día a día era como ver una procesión. El señor Martínez, como buen ingeniero que es, tenía establecido el sitio de playa para poner a su familia a la misma distancia de la orilla que del chiringuito. Milimetrado, o sea, todos los días les observábamos bajar.
hacía así con un ajuste, pum, aquí, y vale. Un día vemos bajar mi pareja y yo a la familia Martínez a la playa y vemos al señor Martínez descompuesto, le caían las gotas de sudor. Digo, ¿qué le pasa? Andaba arrastrando los pies y ya miramos el hueco de playa y ¿qué os imagináis? ¡Excursión del Imserso! 100, por ahí 100, 200 abuelitos y abuelitas ocupando el espacio de playa de la señora Martínez. Fue muy curioso verlo. Fue muy curioso cómo reaccionó el colectivo. Hubo una parte del colectivo que dijo, hoy va a pegar cerca de la orilla que los niños se van a querer dar un baño. Hubo otra parte del colectivo que dijo, hoy cerca del chiringuito que lo que va a apetecer va a ser una buena cervecita fresca. Vale. Y hubo otra parte del colectivo que dijo, mira, que yo ya soy muy mayor, la arena quema, a mí cuando te decidas me avisas. Y allí que se sentaron. Mira a ver si esta situación te suena cuando hay algo en tu propia tribu, en tu propia organización, que implica a las personas salirse de su patrón preestablecido. Pues o tienes opciones alternativas o lo que va a ocurrir probablemente es que aquello se rompa, aquello se fraccione. Vale. Voy con la tercera. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? No. Vale, voy con la tercera. Entonces, esto lo voy a contar después y quiero contar, ¿vale? Luego hablaré mucho de la diversidad. Las personas que trabajéis en el taller conmigo haremos un mapa de diversidad, ¿vale? Del propio equipo, que serían los puntos 3 y 4, que me los salto para no ocupar más tiempo, y nos meteríamos con las emociones, clave en un equipo. ¿Qué pasa cuando alguien nos habla de emociones? Yo suelo ver dos opciones. Opción 1, ¿emo qué? O opción 2, emociones. ¿Vale? Sin embargo, las emociones tienen una importancia clave en qué hace el equipo. Además, recientemente ha habido un estudio en el Foro Económico de Davos que habla del futuro de los trabajos y en ese estudio una de las cosas que se plantea es que gran parte, un 35% de las competencias que son clave hoy en día no lo van a ser en 2020 y que hay una cuarta revolución industrial que va a suponer un cambio de vida y que no nos va a esperar. Y estamos en 2017, como comentabais aquí. Ya no, el horizonte de 2020 ya no es tan lejano, es francamente próximo. Pues en ese cambio de competencias, fijaros, las 10 competencias claves en 2015, las 10 competencias claves en 2020. En 2015 no estaba la inteligencia emocional, en 2020 está en el puesto 6, más o menos en mitad de la tabla. ¿Y estamos preparados? Mi experiencia es que no lo estamos. Así que necesitamos dotar a los equipos de inteligencia emocional para ser innovadores, para ser creativos, para que las relaciones se engranen, etc. ¿Por qué? Porque las emociones son como un chicle. Así que tú llegas un día a tu organización comiendo un chicle, lo escupes y ten por seguro que otra persona se lo va a llevar puesto. Y si ese chicle es desagradable, sabes la sensación de ir caminando con una cosa que no es tuya y dices, ¿y por qué estoy yo así? Pues porque te has llevado el chicle de otra persona, te has llevado la emoción de otra persona, te has llevado el estado de ánimo de otra persona. Y si ese chicle es desagradable, pues todo el día con el chicle pegado a la suela del zapato. Goleman, en un estudio que no es suyo, y termino, plantea que la emocionalidad influye hasta un 30% en el desempeño de un equipo. Así que estar de buen rollo o estar de garras, de uñas, influye hasta un 30% en lo que un equipo puede conseguir. Vale, termino con esta historia y dejo un par de ellas para el taller de esta tarde. Esta historia habla de Miles Davis, que es otro músico de jazz, y concretamente de un disco que grabó en 1959, que os recomiendo mucho. El anterior de Duke Ellington también está grabado, se puede escuchar la grabación de lo que os he contado, y este disco se llama Kind of Blue. ¿Qué hizo Miles Davis en 1959? Pues juntó a los mejores músicos del momento y les puso a tocar juntos.
Este es un disco que aún hoy en día, fijaros que ya han pasado unos cuantos años, sigue vendiendo 5.000 copias a la semana. Hoy en día, que nadie compra música, pues este es un disco que todavía sigue vendiendo 5.000 copias. Algo bueno tendrá. Cuando Miles Davis juntó a esas personas, esta era la música que se hacía. ¿Vale? Se hacía bebop, que era una música muy rápida, con muchos cambios, y donde los músicos tendían más a demostrar su habilidad pirotécnica, sus maniobras, su agilidad, y no tanto a dotar de contenido, no tanto a dotar de emoción a la música que hacían. Fijaros que es una música relativamente compleja, aunque no se sepa de música, solo viendo puntitos. Esta es una foto del atril de uno de los músicos de la sesión del Kind of Blue. Eso es lo que les dio Miles Davis. ¿Qué me ayuda a aprender esto? Bueno, el disco es una pasada. La grabación fue redonda. Aun habiendo grandes músicos que podían competir, que podían estar desde una situación de lo que hizo fue menos es más. Y simplificando las cosas consiguió que los egos se calmasen y que unos se escuchasen a los otros. Eso hizo que ese contexto inespecífico, abierto, difuso, poco claro, dirigiese a las personas más a un enfoque de colaboración, de exploración, y no tanto en quedar bien ellos, en hacer un gran solo, sino en un enfoque más compartido. Vale. Algo que también hizo, por cierto, Picasso a nivel individual. Bien. Contaré esto después y contaré esto después para poder avanzar, y cierro con conclusiones, ¿vale? Primera conclusión. Crear entornos en los que todas las personas puedan aportar. Alguien siente que importa si siente que aporta, y si no aporta, no importa. Piénsalo. Así que es muy importante que esa aportación esté. Segunda idea, potenciemos la diversidad. Con las personas que trabajéis luego conmigo vamos a incidir mucho en esto. Vamos a hacer un inventario de diversidad. Sinergiza, conecta, clave, hoy en día en el mundo en el que vivimos, y consigue crear un ecosistema colaborativo de alto nivel. Bien, pues muchísimas gracias, un placer.